Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Amables oyentes, antes de iniciar el estudio de la bendita palabra de Dios en este día, vamos a orar a nuestro Dios para que Él dirija este estudio y nos dé sabiduría para poder comprender la verdad del Evangelio. Oremos. Padre Celestial, Señor soberano y eterno, en esta hora de la mañana nos presentamos delante de ti en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por el día de vida que nos regalas, por nuestras familias, por nuestros hijos y por todas las cosas que en tu amor nos das cada día. Señor, yo te ruego que en esta mañana tú nos hables por tu palabra y que nos permitas ser edificados, ser consolados, ser exhortados y animados a vivir conforme a tu voluntad. Y a aquellas personas que no conocen de ti, que no conocen la salvación en tu Hijo Jesucristo, hoy la conozcan y sean salvos en tu Hijo Jesucristo al escuchar el Evangelio glorioso que trae salvación y vida eterna al pecador. Te pido estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas de manera consecutiva, es decir, de manera expositiva. Estamos estudiando el capítulo 3. Ya hemos estudiado los primeros 27 versículos de este capítulo. Hoy consideraremos el versículo 28 de este capítulo. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo que dice el versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Podemos deducir que en los tiempos de Pablo, las diferencias entre las clases estaban muy marcadas. Diferencia racial, diferencia social, discriminación de género. Estas diferencias estaban marcadas al igual que hoy en día en nuestra sociedad. Orgullo racial y religioso, orgullo social, superioridad de género, machismo, feminismo, etcétera, etcétera. Dice el texto: ya no hay judío ni griego. Los judíos despreciaban a los griegos y en general todos los gentiles eran considerados como perros, es decir, como gente inmunda, porque los perros, según la ley levítica, eran animales inmundos. Pero en Cristo Jesús desaparece este orgullo racial y religioso, porque la ley de Dios hace evidente que tanto judíos como gentiles son igual de pecadores y ante los ojos de Dios no tienen ningún mérito. Además de esto, el perdón de sus pecados, tanto para el judío como para el gentil, solo puede ser obtenido por la fe en un mismo Salvador, es decir, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto el judío como el gentil solo pueden ser salvos por la fe en el Hijo de Dios, el cual dio su vida en rescate por nosotros. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es a través de Jesucristo, tanto para el judío como para el griego. También Pablo dice en Romanos
capítulo 3, versículos 29 al 30, lo siguiente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amables oyentes, dice el texto por boca del apóstol Pablo, el cual está escribiendo también la carta a los Gálatas. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? La respuesta a esta pregunta retórica es no. Dios no es solamente Dios de los judíos. Pablo a continuación dice: ¿no es también Dios de los gentiles? La respuesta es sí. Dios es el mismo Dios de los judíos y el Dios de los gentiles, porque a ambos pueblos los creó el Señor. Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles es Dios, porque Dios es uno. No hay dos dioses, no hay un Dios para los gentiles y un Dios para los judíos, porque Dios es uno. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo aquí nos aclara que la salvación es a través de Cristo, tanto para judíos como para gentiles, y que la salvación es a través de la fe, tanto para el judío como para el gentil. ¿Pero la fe en quién? La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que dio su vida en rescate por nosotros en la cruz, el que cumplió las demandas de la ley que nosotros no podemos cumplir. Él es nuestro Salvador, y la fe en Él nos da la vida eterna, tanto al judío como al gentil. Por eso Pablo aquí en Gálatas dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. También en Romanos capítulo 3, verso 9, Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amable oyente, tanto el judío como el gentil, todos están bajo pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente podemos venir a ser hijos de Dios, a ser perdonados a través de la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Dice Pablo: en ninguna manera, nosotros somos iguales de pecadores, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los judíos son pecadores como lo es el gentil, y nadie tiene más mérito a los ojos de Dios. Todos son igual de pecadores y todos merecen la condenación, pero todos también pueden ser salvos en Cristo Jesús y nada más que en Él. La fe en Él es lo único que nos restituye y nos trae nuevamente a la comunión con el Padre. Pablo también dice en Romanos 10, versículos 12 y 13, lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un pasaje contundente. Dice Pablo que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, dice Pablo, es rico para con todos los que le invocan. Si el judío invoca a Cristo, Dios es rico en misericordia para con él. Si el gentil invoca a Cristo, Dios es rico en misericordia para con él y lo salva. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa confesar creyendo que solo de Él viene la salvación, que solo en Él podemos ser salvos de la condenación y obtener la vida eterna. Amable oyente, solo en Jesús podemos confiar. Ya no hay pueblos más especiales que otro pueblo. Todos los pueblos son iguales, tanto el judío como el gentil.
A los ojos de Dios somos igual de pecadores y solo en Jesucristo podemos ser aceptos delante de Él. El verso que estamos estudiando en Gálatas 3:28 continúa diciendo que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre. ¿Qué quiere decir esto? Los amos israelitas y los amos gentiles consideraban a los esclavos como un mero instrumento con respiración, como un mero instrumento de trabajo, y no eran tratados dignamente ni con justicia. Pero este orgullo social desaparece cuando conocemos a Cristo, porque en Él todos somos iguales. No hay ninguno más digno ni más grande que otro. Así el otro tenga plata, tenga bienes y prestigio en medio de la sociedad, a los ojos de Dios todos somos iguales. No hay ninguno más digno ni más grande que otro. Por eso, amables oyentes, no debemos hacer acepción de personas. Nuestra fe en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Y para que esto pueda ocurrir, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos como pecadores e indignos a los ojos de Dios. La dignidad que tenemos la hemos recibido de Cristo. En nosotros no hay dignidad propia porque el pecado dañó y trastocó toda esa imagen de Dios que está en nosotros. Aunque la imagen de Dios no fue extinguida, el pecado la trastocó, la dañó, la distorsionó. Y por eso nosotros no somos nada ante los ojos de Dios, ni más que otro. Aunque tengamos un puesto de prestigio y tengamos más dinero que otro y más estudio que otro, no somos más que otra persona. Todos somos lo mismo, somos iguales a los ojos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 25 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para Dios. Nosotros veníamos diciendo que no hay diferencia entre una persona y otra, que a los ojos de Dios todos somos iguales. Sin embargo, tenemos roles que cumplir, tenemos roles que desempeñar, y tanto el que es esclavo o el que es empleado debe cumplir como cristiano dignamente y diligentemente con todo lo que se le manda, como si estuviera trabajando y sirviéndole a Dios y no a los hombres. Debemos entonces, como cristianos, ser excelentes obreros, excelentes trabajadores, cumplir nuestro rol. Aunque el amo o el patrón no es mayor que yo a los ojos de Dios, nosotros tenemos que cumplir con el deber y con la obligación que nos sea encomendada. Y lo mismo también para el amo. En Colosenses 4:1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Los amos también, o los patronos, deben tratar muy bien a sus empleados y pagarles dignamente, y no humillarlos ni pisotearlos, porque eso no es la voluntad de Dios. Como dice el texto, un día ellos también van a presentarse ante Dios, al cual tienen que dar cuenta de su mayordomía, de su rol como patronos, como amos. Luego continúa diciendo Gálatas 3:28, el versículo que estamos considerando: Ya no hay varón ni mujer. Recapitulemos. El texto dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Tres cosas habla
el apóstol Pablo aquí. No hay judío ni griego, que ya lo vimos, porque la salvación es tanto para el judío como para el gentil en Cristo Jesús. No hay esclavo ni libre, que ya lo vimos. Tanto el esclavo como el amo son iguales, aunque ambos deben cumplir dignamente con su rol. El amo siendo justo como patrón, y el esclavo o el trabajador o el siervo cumpliendo diligentemente su oficio como si estuviera sirviendo a Dios. O sea que aunque nadie es más grande que otro, nosotros debemos cumplir a los ojos de Dios dignamente y diligentemente con el rol que estemos desempeñando. Y la tercera cosa que menciona Pablo aquí en este versículo es que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Las mujeres también eran consideradas por los judíos y por los gentiles inferiores a los hombres. Discriminación o superioridad de género. Había un orgullo de superioridad de género que hacía que fueran discriminadas todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres. Pero en Cristo, cuando conocemos a Cristo y Cristo es nuestro Señor y Salvador, este orgullo de superioridad de género debe desaparecer, por cuanto el hombre y la mujer son iguales ante Dios también, porque juntos fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y los dos pecaron, y los dos también tienen perdón por el mismo Salvador, tanto la mujer como el hombre. En ese sentido de dignidad y de salvación no hay distinción, y todas las mujeres y todos los hombres son iguales ante Dios, y el uno no es más grande que el otro. Todos somos uno, todos somos iguales en ese sentido ante Dios. En lo que son diferentes los hombres y las mujeres es en sus roles. A la mujer y al hombre Dios les dio diferentes roles que cumplir, así como el amo y el esclavo o el siervo. El uno no es mayor que el otro, pero ambos deben desarrollar dignamente su rol, bien sea de amo o de siervo. Así también el hombre y la mujer. El hombre y la mujer son iguales a los ojos de Dios. Ninguno es más grande que el otro, pero en cuanto a sus roles son diferentes, y la mujer debe cumplir con su rol de mujer y el hombre con su rol de hombre. En eso no debe haber discusión. Por ejemplo, Dios dijo en Génesis 1, 26 y 28, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Son iguales según este texto. A la imagen de Dios son hechos, son creados, y no tienen ninguna diferencia en dignidad el uno del otro. Ambos son iguales. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A ambos Dios les encargó la mayordomía de la creación. Les dijo que se fructificaran y multiplicaran. La mujer fue diseñada para tener hijos, y el varón para engendrar hijos en la mujer. Al varón le dieron ciertos roles en el trabajo, y a la mujer ciertos roles para desarrollar en su parte doméstica, en el hogar. Es decir, la mujer y el hombre cumplen diferentes roles, aunque son iguales en dignidad ante el Señor. Deben cumplir dignamente y sabiamente con los roles que Dios les ha encomendado. En Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Como nos podemos dar cuenta en este pasaje, claramente se evidencia que a las mujeres Dios les dio un ministerio dentro de la iglesia, y es el de enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres dentro de la congregación tienen un rol que cumplir, y los ancianos, los hombres, también tienen un rol que cumplir. Dice ahí que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Así es que en Cristo Jesús somos iguales en dignidad, pero diferentes en roles, y esto es maravilloso. Así es que se debe entender este pasaje que estamos considerando, amables oyentes, porque este texto ha llegado a ser un banderín para las feministas cristianas, para exigir los derechos que según ellas les pertenecen. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Realmente este texto enseña que la mujer y el hombre cumplen con los mismos roles sin distinción? No, amable oyente. Lo que enseña este versículo es que para ser salvos, Cristo Jesús es igual y es el mismo para salvar tanto al judío como al gentil, tanto al esclavo como al libre, y tanto a la mujer como al varón. Es en ese sentido que está hablando aquí Pablo. Pablo no está diciendo aquí que la mujer y el hombre tengan los mismos roles. A la mujer Dios le dio unos roles que cumplir, y al hombre Dios le dio unos roles explícitos que cumplir. Por ejemplo, los requisitos dados para un pastor son dados a los varones y no a las mujeres. Por eso el texto dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Los requisitos son para el varón, no para la mujer. La distinción de roles está clara en las Escrituras. El hombre y la mujer, vuelvo e insisto, son iguales en dignidad a los ojos de Dios, pero diferentes en la ejecución de sus roles por el diseño que Dios dio a cada uno. El hombre y la mujer son diferentes en diseño y cada uno cumple con un rol y un propósito. Así es que, amable oyente, espero que esta enseñanza el día de hoy haya traído luz y verdad a su corazón, y que entendamos que en Cristo Jesús todos somos iguales en dignidad, y que en Cristo Jesús solamente podemos ser salvos el rico, el pobre, el negro y el blanco, cualquiera, de cualquier tribu, pueblo, lengua y nación, porque en Cristo Jesús no hay distinción de personas, pero sí hay distinción de roles. Pero solo en Cristo podemos hallar realmente cuál debe ser nuestro papel y nuestra labor en este mundo. Que Dios les llene de su gracia y les permita entender y comprender que la salvación solo proviene de Cristo y que no hay distinción, que Dios no hizo acepción de personas y que Él es el Salvador tanto de judíos como de gentiles, tanto de esclavos como de libres, tanto de hombres como de mujeres. A Él sea la gloria por la eternidad. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Que Dios lo llene de su gracia y bendiciones a todos. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.